yo trato por igual a mis pacientes del hospital público que del hospital privado. A veces el paciente, el familiar piensa, ay, todo eso lo va a caer al doctor, ¿no? Y en realidad no es así. Esto se divide en un equipo médico. Para que yo pueda operar... Cuando canaliza uno, ¿no? Por decirlo así. Entra y luego... Es el medio por el cual entramos, correcto. Y ya a través de estos tubitos podemos meter cámaras. Yo estoy capacitado para hacer la cirugía laparoscópica, pero si estoy en un hospital público que no tiene los recursos para realizar una cirugía laparoscópica, aunque yo esté entrenado, no la puedo realizar. No. En realidad es un gasto o una inversión. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Paracetallón. Ya saben, cada domingo hablamos con una persona muy interesante y el día de hoy tenemos a un médico que nos va a hablar sobre uno de los temas más frecuentes, donde hay más información actualmente en redes sociales, y es sobre la cirugía laparoscópica, ¿no? Vamos a hablar de diferentes temas sobre cirugía y qué mejor persona con un médico especialista como usted, doctor. Doctor José Antonio, bienvenido al podcast. Muchas gracias. Primero que nada, un saludo a toda tu audiencia y sí, vamos a estar pues charlando sobre distintas actualidades de la cirugía laparoscópica. Perfecto, doctor. Doctor, siempre iniciamos nosotros como en historia clínica, como una tipo ficha de identificación en la cual usted se presenta y nos dice su nombre, bueno, ya nos dijo su nombre, su ocupación, dónde estudió y por qué lo estudió. Por favor. Sí, pues mi nombre completo, ¿verdad? Es José Antonio Robles Solís. Estudié medicina en la Universidad Autónoma de Chiapas y posteriormente hice la especialidad en cirugía general, ya aquí en el estado de Tabasco, en el hospital de alta especialidad, el Hospital Rovirosa, avalado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sí. Y posteriormente hicimos un diplomado en cirugía laparoscópica en el Hospital Juárez, que es avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El Juárez es aquí, es en Ciudad de México, ¿no? En Ciudad de México. Sí. Perfecto. Doctor, ¿y qué lo llevó a usted a estudiar cirugía? ¿Por qué dijo, voy a estudiar cirugía? Bueno, sucedió en el internado. Nosotros, pues estudiamos medicina. Normalmente son 5 años, 4 años ahora. Y después vamos a un año de práctica médica, que es el internado. El internado, sí. Y ahí tenemos contacto, pues, con todas las especialidades y me gustó mucho el área quirúrgica, el área de la cirugía, porque es una especialidad que te permite resolver los padecimientos o tratar los padecimientos pues a corto plazo. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo que pues llega una paciente con dolor, una apendicitis, por medio de cirugía se opera, y 2-3 días después pues ya la paciente empieza su recuperación y al mes pues ya está realizando su vida completa, ¿no? Claro, sí. Y entonces de ahí decide estudiar cirugía. ¿Y qué lo llevó ahora sí que a estudiar la cirugía laparoscópica? Bueno, sí, eso me lleva a la cirugía y posteriormente empiezo a ver la diferencia entre la cirugía convencional, la cirugía que siempre se ha realizado, que es por medio de incisiones grandes, y empiezo a explorar el campo de la laparoscopía, que es realizar estos mismos procedimientos, pero con incisiones más pequeñas, con una técnica diferente, pero que al paciente pues le da mejores resultados. Claro, sí. Y ahorita vamos a hablar de eso. Ajá. Pero antes de entrar a tema de la laparoscopía y todo lo que conlleva, ventajas y desventajas, hay algo que es muy importante saber y es acerca sobre la cirugía general, ¿no? Porque de ahí desprenden diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de muchas cuestiones. Doctor, ¿puede hablarnos acerca sobre la cirugía general? ¿Qué es básicamente? Correcto. Un cirujano general, bueno, ¿a qué se dedica? Bueno, es un médico especialista que resuelve o trata enfermedades por medio de procedimientos quirúrgicos. Eso como su nombre lo indica, general, pues prácticamente realizamos cirugías en todo el cuerpo humano: cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitales, extremidades. Principalmente nos enfocamos al abdomen y al aparato gastrointestinal. Pero en realidad podemos realizar múltiples procedimientos. De hecho, para nuestra culminación, como cirujanos, se nos pide que tengamos avalado más o menos de 200 a 230 procedimientos. Para que podamos, pues,
recibir nuestro título. ¿Y eso título, quién lo ¿no? cuantifica? ¿El hospital donde está? Sí, durante Enseñanza, ¿no? la residencia, enseñanza, nosotros tenemos que entregar un reporte mes con mes y también, pues, al término de la especialidad, para certificarnos como cirujanos generales, pues nos realizan un examen que es oral y escrito, donde el temario abarca todo esto que te estoy comentando. Sí. Entonces, esa es cirugía general, ¿no? Y doctor, algo que le quería preguntar, durante toda experiencia, ¿cuáles son las cirugías más comunes que por la que llega una persona? Sabemos que es la apendicitis, ¿no? Que eso... Sí, pues bueno, como cirujanos generales, la que más tratamos actualmente es la colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la incidencia de piedras en la vesícula en nuestra población, y no solo en nuestra población, en todo Occidente. Se ha convertido en el procedimiento número 1 como cirujanos generales y laparoscopistas. De ahí la segunda más frecuente, la apendicectomía, que es la urgencia clásica que atendemos. Tercero, las hernias de la pared abdominal, hernias en el ombligo, en las ingles, en los sitios de las cirugías previas, también atendemos eso. Y en los últimos años, por la violencia que hay en nuestro país, también ha aumentado mucho la cantidad de pacientes que operamos por violencia, ¿no? Ahora como armas de fuego. Pacientes que han sido heridos por proyectil de arma de fuego, por objetos punzocortantes, navajas, machetes, y accidentes, ¿no? Sí, mucho macheteado en el Rovirosa, ¿no? Sí, sobre todo en la época de feria, ¿no? Sí, doctor, y ahora algo que yo le quiero preguntar es, en las películas vemos que le entra una bala, ¿no? Y que sobrevive y que puede tener, o sea, totalmente fuera de la realidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa en una persona que recibe un impacto de bala? ¿Depende de la ubicación anatómica? ¿De qué depende, doc? Sí, correcto. En las películas siempre se ve, ¿no? Que lo importante es sacar la bala. Sí. Eso es lo peor que se puede hacer. Lo que se busca. Y no, realmente no es así. Lo que nosotros hacemos primero es hacer una valoración inicial del paciente, que es el ABCD o los primeros auxilios. Sí, el protocolo, ¿no? El protocolo, que es primero ver que esté respirando bien, que sus signos vitales estén bien, y de ahí empezamos la exploración de todo el cuerpo. Porque no siempre podemos identificar, por ejemplo, dónde entra un proyectil de arma de fuego y dónde sale. Sí. O a veces tiene sitio de entrada, pero no hay salida. Y ya a partir de eso, de dónde están los balazos, nosotros podemos determinar qué probable trayectoria tienen y qué órganos resultan afectados. ¿La bala toma como un sentido o solo entra y queda en el órgano? No. Una es que el paciente está en movimiento. O sea, es muy raro que un paciente, pues a la hora que le estén disparando se quede... existirá el caso, pero la mayoría o corre o se tira al piso. Claro, entonces... lo primero es que es un objeto en movimiento. 2, cuando el proyectil ingresa al cuerpo, normalmente cambia su trayectoria dependiendo el sitio contra el cual choca. Por ejemplo, en el tórax puede chocar con las costillas, en el abdomen puede chocar contra el hígado o contra el intestino delgado, el intestino grueso, y eso puede hacer que, en términos coloquiales, pues la bala rebote por dentro. Sí, y dañe todo lo que hay dentro, ¿no? Sí. Siempre nosotros como cirujanos decimos que cuando vamos a operar un baleado es una caja de Pandora, pues. O sea, es una caja de sorpresas, no sabes lo que te vas a encontrar. Puedes tener lesiones desde estómago, intestino delgado, colon, hígado, vejiga, etcétera, ¿no? Sí, y esos casos son gravísimos, ¿no? Sí, pues son casos de mucha adrenalina. Sí. Porque pues en ciertas ocasiones el paciente llega en malas condiciones. Sí, claro. Nosotros le decimos un grado de choque por pérdida de sangre, sobre todo, que es lo más frecuente, un choque hipovolémico. Y entonces tenemos que actuar rápido. Tenemos que operar rápido e iniciar el manejo de líquidos, de componentes sanguíneos. Se le tienen que empezar al paciente
Y lo más difícil que nos enfrentamos en estos casos es cuando hay un sangrado activo. Claro, sí. O sea, cuando el paciente está sangrando y tienes que ir, buscar el lugar donde sangra y detener la hemorragia. Ah, no, sí. Y Doc, antes de que pasemos a lo de la cirugía laparoscópica, algo que me gustaría preguntarle es, vemos en las películas la cirugía, ¿no? Es lo que mucha gente identifica un doctor, ¿no? ¿Qué es la mayor adrenalina que tiene cirugía, ¿no? ¿Es ir contra el tiempo? ¿Es ir contra una persona que está muriendo, por decirlo así? ¿Qué es lo más emocionante que le gusta a usted de su especialidad? Bueno, sí, sin lugar a dudas, creo que lo más emocionante es la cirugía de trauma, le decimos nosotros, ¿no? O sea, es precisamente operar contra el tiempo, ¿no? Sí. Y evitar que el paciente, pues, fallezca. ¿No? Pero, aparte de eso, lo que más me gusta de la cirugía es que a través de un procedimiento puedas resolver una patología y que para operar, pues en los libros viene, ¿no? Sí. Pintado de colores, la vesícula de color verde. Y bien separaditos, ¿no? O sea, sí, bien separaditos, el hígado de color café y la arteria. Y uno cuando en realidad entra a quirófano, pues no es así. Nada, ¿no? Totalmente fuera de la realidad. Siempre, cuando uno empieza, entras a operar y tú todo lo ves muy similar, ¿no? Claro, no distingues entre las diferentes estructuras. Sí. Entonces, ese entrenamiento poco a poco te va ayudando a que sepas dónde tienes que cortar, dónde tienes que jalar, dónde tienes que separar. Y creo que eso es muy interesante. Sí, un reto, al final de cuentas. Es un reto, exacto. Sí. Cada cirugía es un reto. Cada cirugía, pues, implica entrar, ver qué vas a hacer, qué estrategias vas a ocupar. Pero lo que te llena de satisfacción es completarla adecuadamente, que todo salió bien, que no hubo ninguna complicación, que no hubo sangrado y que pudiste terminar. Entonces, yo creo que eso sería lo que más satisface del procedimiento. Bueno, y ahora sí entramos en materia con un tema donde usted es especialista, ¿no? Doctor, mire, me gustaría que nos hablara sobre la cirugía laparoscópica. Básicamente, ¿qué es y cuál es la diferencia entre la cirugía normal y la laparoscópica, no? Ok, primero vamos a hablar de la cirugía convencional, la que se ha realizado no por años, ¿no? Ya por décadas y siglos. Ya siglos, ¿no? La medicina antigua, ¿no? La medicina desde sus orígenes, ¿no? La cirugía convencional consiste en realizar incisiones. Vamos a hablar del abdomen, porque es lo que más operamos los cirujanos generales y laparoscopistas. Es hacer incisiones para entonces acceder a los órganos internos y poder, en su mayoría de las veces, extirpar o reparar lo que esté dañado. Entonces, el desarrollo de la cirugía convencional es cómo yo realizo estos procedimientos, sistematizar los pasos, es decir, primero hago esto, luego hago lo siguiente, para poder restaurar la salud del paciente. Pero para llevar a cabo esto, pues tengo que entrar por el abdomen y nosotros le decimos pared abdominal. ¿Qué es eso? Pues todo lo que compone el abdomen. Desde la piel, que es la que vemos, superficial, la grasita, ¿verdad? Que está abajo, que aún nos tenemos más que otros. Y después nos vamos ya a donde están los músculos, con las fascias que lo recubren, hasta la hoja más interna que mencionaste, el peritoneo. Y entonces ya ingresar a la cavidad. Pero para eso, pues, tenemos que cortar todas estas capas. Y junto con estos cortes, pues vamos cortando vasos sanguíneos, nervios, todas estas estructuras. Entonces, el paciente recupera su salud, pero la agresión, y lo marco entre paréntesis, pues el daño que se hizo para poder acceder va a tener una repercusión. Que es el dolor. Y ahora el término médico más adecuado es la respuesta inflamatoria a ese trauma o a esa cirugía que nosotros hicimos, a esa incisión. Y lo que se ha visto es que entre más grande es la incisión, pues mayor tiempo es el daño, repito, entre paréntesis, y la recuperación es más lenta, más dolorosa, con complicaciones
que pueden ser más frecuentes, como las hernias. Ok. Todos los pacientes donde tienen una incisión tienen el riesgo de desarrollar una hernia. Ok. Es más común la hernia. Perdón. ¿Es más común la hernia de complicación? Sí, en una cirugía abierta. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque la incisión es más grande. Ok. Entonces, eso es la cirugía convencional, ¿no? Doctor, y antes de pasar a la laparoscópica, además de eso, ¿qué otra complicación hay? Son las adherencias, los vólvulos, y no hay más cosas, ¿no? Perfecto, sí. Otra complicación es que, yo siempre le digo a mis pacientes, así como se hace una cicatriz por fuera, que es visible, también por dentro el cuerpo tiene que cicatrizar, ¿no? Sí. Tiene que restaurarse. Y en el interior del abdomen se forman estas adherencias. Estas adherencias es exacto, como que los órganos se pegan tanto al abdomen, al interior del abdomen, como entre ellos. Ok. ¿Y eso en qué afectaría a una persona? Por decir, ¿cómo se manifestaría? ¿Cuáles serían los síntomas después de una cirugía? Los síntomas que todo paciente puede experimentar es que al volver a comer de forma habitual pueda tener cierta distensión, que siente que no digiere bien sus alimentos, pero la complicación más seria por esto sería una oclusión intestinal, que es que el paciente definitivamente tenga interrumpido la continuidad de su sistema digestivo y entonces se distiende, tenga náuseas, vómito y pueda requerir incluso una cirugía. Porque lo que hacen estas adherencias es que muchas veces hacen que el intestino se gire, se pliegue, se doble y entonces ya no puede pasar por ahí el contenido alimenticio. Entonces, entre más cirugías tenga un paciente, la posibilidad de que en algún momento de su vida desarrolle oclusión intestinal, pues es mayor. Es mayor, sí. Perfecto, doctor. Entonces, eso hablando sobre cirugía general, ¿no? Cirugía abierta. Abierta, sí, abierta, ¿no? Que es lo que la gente conoce como cirugía, ¿no? Sí, la cirugía. Perfecto. Entonces, ahora hablamos al otro lado, ¿no? La cirugía laparoscópica. Exacto. Bueno, esta innovación, quiero decirte que viene de la mano de los ginecólogos, ¿eh? Fueron los primeros que empezaron a desarrollar, operar de una manera distinta, con otra técnica. ¿Y en qué consiste? Bueno, en vez de hacer incisiones grandes, vamos a hacer incisiones pequeñas, por medio de lo cual vamos a introducir unos tubos que nos van a permitir introducir objetos largos. Claro. ¿Eso es el laparoscopio? Esos son los instrumentos por los cuales vamos a introducir una camarita, que es la que nos permite ver, y otras pinzas que nos permiten trabajar. Si quieres te muestro cómo es ¿Quieres ver cómo es un trocar? Sí. Vamos a ver, mira. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Sí. Mira. Ok. Hay de distintos tamaños. Mira, este es un trocar, por ejemplo, de 10 a 12 milímetros. Ese es un tubito. Este es, digamos, de los más gruesos. Déjame mostrarte otro más pequeño. Sí. Esto se inserta en el abdomen. Sí, mira, este es uno de 5 milímetros. Perfecto. Entonces, gente. Ajá. Esos son instrumentos, si te das cuenta, son unos plásticos que nosotros lo que hacemos es que por medio de una navaja, que es aquí está otro, pero sí, para que quede claro, ¿no? Sí. ¿Quién vive por ejemplo, aquí tenemos esta es una navaja que introducimos al trocar. Y con eso nosotros entramos al abdomen. Lo que corta es la navaja que trae esta parte del instrumento. Una vez que entra, quitamos la parte cortante y queda el tubito. Como cuando canaliza uno, ¿no? Por decirlo así. Entra y luego... Es el medio por el cual entramos, correcto. Y ya a través de estos tubitos podemos meter cámaras. Sí, camaritas. Y podemos meter pinzas que nos ayudan a operar. ¿Y cuántos de esos huequitos hace, por decirlo así? ¿Depende de la cirugía? Depende de la cirugía. Sí, hay cirugías que necesitan... Lo mínimo
ya hay una técnica que se llama single port o puerto único. Ah, ok, uno nada más. Que usamos uno. Obviamente es más grande, un poquito más grande, de 12 milímetros hasta 15 milímetros. Pero es algo pequeño, o sea, si uno lo dimensiona es algo pequeño, ¿no? En realidad es algo pequeño. Sí. Eso puede ser desde un solo trocar. Eso se llama single port, hasta 3 puertos, que normalmente es, por ejemplo, para operar apéndice, para operar vesícula, para operar hernias. Perfecto. Y el tamaño también puede ser desde incisiones de 1 centímetro, medio centímetro y 3 milímetros, que es lo más pequeño. La mini laparoscopía son instrumentos o puertos de 3 milímetros. Perfecto. Y lo que decía, si uno se pone a pensar, pues es una incisión chiquitita, ¿no? De la rajada que le dicen por ahí a una cosita, ¿no? Que esa es una de las ventajas, ¿no? Claro, porque eso es ya entrando en materia con la laparoscopía. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia es que vamos a utilizar incisiones pequeñas que van a producir un menor daño a la pared, lo que platicábamos del abdomen, y entonces la agresión va a ser menor. Por lo tanto, el dolor posoperatorio va a ser menor. Por lo tanto, la recuperación también va a ser más rápida y pues que se puedan incorporar a sus actividades de forma más temprana. Suena como muy utópico, ¿no? Sí. Y doctor, entonces, hablando de las ventajas, ¿hay alguna otra ventaja? Porque también sería importante cuáles serían las desventajas, ¿no? Por decirlo así. Sí, pues la ventaja principal o las ventajas principales que hablamos son esas. Otra es que disminuye el riesgo de que se te forme una hernia. Porque pues es más difícil que por un orificio de 3 milímetros, de 5 milímetros, se forme una hernia. Eso sería, disminuye. 2, disminuye el riesgo de las adherencias que se forman dentro del abdomen. Claro, sí. Entonces, pues menor riesgo de que en algún momento dado ese paciente se pueda ocluir o tapar, que es lo que platicábamos. Y por último, pues el beneficio de la parte estética, que para nosotros es el menos importante. Pero para la gente luego es el más, ¿no? Sí. Siempre dicen, ¿no? Que como quedó la cicatriz es la firma del cirujano. Sí, eso dice. Pues es en cierto punto, pues sí. Yo entiendo que es importante, pero es el menor de los beneficios. Claro. Y en el aspecto de la recuperación, ¿a qué se refiere? O sea, por ejemplo, si tengo una cirugía, ¿cuánto tiempo puedo yo correr? ¿Puedo yo nadar? ¿Puedo yo ir al gimnasio? ¿O una ama de casa, lavar ropa? No sé. Sí, mira, lo primero es el dolor. Siempre la pregunta es, ¿y cuándo ya no voy a sentir dolor? Bueno, eso depende un poquito del umbral del dolor de cada paciente, pero más o menos yo le explico a mis pacientes, a la semana usted ya se va a sentir muy bien. O sea, máximo a la semana. Incluso al otro día de la cirugía, nosotros usamos técnicas para disminuir aún más el dolor, como infiltrar ciertos anestésicos. Entonces, al otro día el paciente me dice, oiga, doc, yo no tengo más que un dolor mínimo, no tengo nada. Ya hasta se quiere dar de alta, ¿no? Sí, o sea, te dicen, yo ya me voy a mi casa. Eso, ¿no? Pero para realizar las actividades, por ejemplo, en casa, que es pues ir al baño, pararte a comer, subir al cuarto para descansar o trasladarte en el ámbito de la casa, prácticamente al otro día tú lo puedes hacer sin problema. A diferencia de una cirugía, por decirlo así, normal, ¿no? Sí, una cirugía convencional, al otro día no te quieres ni levantar de la cama. Es demasiado la diferencia. Porque solo al sentarte, querer ponerte de pie, siente dolor, siente molestia y no se quiere realizar. Perfecto. Entonces, palomita más para la cirugía laparoscópica. Sí, palomita. Y por ejemplo, las actividades de ejercicio, me decías, Sí, ¿no? ejercicio, sí. Bueno, nosotros recomendamos que hay que esperar a que retiremos los puntos cuando los dejamos. Por lo menos 2 semanas para empezar, por ejemplo, a caminar. Claro. Para empezar a realizar caminatas. El ejercicio cardiovascular o aeróbico, que es correr, pues más o menos 3 semanas a un mes. Y el cargar pesado, ahí sí, o el hacer pesas y todo esto, sí le esperamos más o menos 6 semanas para que ya los que van al gym ya le den con todo. Y a diferencia de una cirugía normal, vos a poner entre comillas, que tarda mucho más tiempo, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, la cirugía que más realizamos, la colecistectomía, el paciente todavía al mes siente inseguridad para caminar, ¿no? Para caminar
incluso erguido, de forma normal. No se diga trotar o hacer una caminata larga, regresa con molestias o interrumpe la actividad porque tiene molestias. Y que si lo vemos desde otro punto de vista, las personas, padres de familia, no pueden dejar de generar o de ser la fuente útil un mes, porque incluso la incapacidad, ¿no? O sea, tienen que hacer más cosas, llevar al hijo, comprar, ir al súper, etcétera, ¿no? Ese es, o sea, verlo más ahí, ¿no? O sea, sí, correcto. Incluso para las instituciones y para las empresas donde trabajan estas personas, pues es más conveniente la cirugía laparoscópica porque ese paciente, ese trabajador, pues se va a reincorporar más rápido a generar, ¿no? A trabajar. Sí. Entonces, no solo es como bien dices, el beneficio pues para el paciente, sino incluso para el jefe, el dueño, la empresa, de que su trabajador, de que su empleado va a regresar más temprano. Claro. Y digo, si es independiente, ¿verdad? Pues más rápido puede incorporarse a su negocio o a lo que él tenga que realizar. Ocupa, ¿no? Doctor, ahorita que usted comentaba, bueno, y mencionamos lo del trabajador, gran parte de la población mexicana es beneficiario o derechohabiente de IMSS, ¿no? Un ejemplo, ponerle un... ¿Hay ya cirugía laparoscópica en los hospitales públicos? La situación, de la cirugía laparoscópica es que hay un gran rezago, sobre todo en el sureste del país. No todos los hospitales públicos o los que tienen algún derecho de audiencia tienen acceso a la cirugía laparoscópica. Sí. O a veces es por temporadas, ¿no? Sí. Mientras haya el recurso, mientras haya los insumos, se puede operar. Una vez que se acaban, pues retrocedemos otra vez, o se retrocede más bien dicho, a la cirugía convencional. Y doctor, la mayoría de médicos que son cirujanos saben usar ya el laparoscopio, ¿o hay también rezago en ese punto? Sí, también hay un rezago. Digo, esto se ha ido desarrollando con los años. Sí. De hecho, la cirugía, la residencia en cirugía cambió por la laparoscopía. Eso es algo que muchas personas no saben. Antes, para ser cirujano general, eran solo 3 años. Pero en la década de los 90, con el ingreso de la laparoscopía, se decidió que en vez de 3 fueran 4 años para incorporar el entrenamiento en laparoscopía, y entonces por eso ahora para ser cirujano general son 4 años. Pero aún así hay hospitales pues que no pueden prestar a sus residentes o no tienen los recursos para que se entrenen en la cirugía laparoscópica. El resultado es que no todos los cirujanos generales operan por laparoscopía. Ya va a depender de ellos como si quieren tener un diplomado, si quieren profesionalizarse un poco más, ¿no? Correcto, buscar la superación profesional. Académica, ¿no? Y digo, al final de cuentas es la misma cirugía, solo que con una técnica diferente. Una técnica diferente, claro. Pero sí, cada vez más también los pacientes, los familiares ya exigen, ¿no? Lo exigen. Entonces, pues la tendencia es en aumento, pero si me dices en nuestro estado, en nuestra ciudad, ¿qué porcentaje más o menos de cirujanos operan por laparoscopía y cuántos por cirugía convencional? Yo te diría que un 30-40% ya opera laparoscopía, pero todavía el 60% o incluso un 70% solo opera por cirugía convencional. Sí, bueno, es algo muy interesante, ¿no? Y doctor, ¿cuáles serían los mitos que usted pudiera decirnos acerca de la laparoscopía, ¿no? Lo que se menciona, no sé, en redes o lo que dicen acerca de esa cirugía, ¿no? Sí, algo que siempre preguntan es, Doc, ¿y si me va a sacar la vesícula? ¿Y si va a sacar las piedras? O sea, ¿si van a salir por esos huequitos? ¿O nada más usted abre, saca las piedras y ahí me deja la vesícula? ¿O me han dicho que ahí dejan la vesícula adentro? No. O sea, por ejemplo, ese es un mito, ¿no? Sí. Lo que nosotros hacemos, y siempre les pongo a los pacientes como ejemplo, es que un globo lleno de agua, ¿no? Si tú lo quieres sacar por una incisión de 1 centímetro, pues no va a salir, lo estés jalando. Pero si tú a ese globito le haces lo metes en una bolsita, le haces una pequeña incisión y metes un aspirador, sacas el agua y ¿qué queda del globo? Como una pasita, ¿no? Una pasita y perfectamente sale por la incisión de 1 centímetro. Eso es lo que hacemos. Perfecto. Entonces nunca queda nada ahí al menos. No. Y las piedritas, si están grandes, con una pinza, primero las trituramos, porque hay
pacientes que tienen piedras de 2, 3 centímetros, Ok. que tú dices, bueno, si el orificio por el que lo van a sacar es de 1 centímetro o menos, Sí. pues cómo va a salir una piedra de 2, 3 Claro, centímetros. adaptamos en la Lo que piedrita hacemos salga, ¿no? es triturarla adentro de una bolsita para que eso no caiga, no se riegue en el interior del abdomen. La trituramos, la hacemos pedacitos y ya la sacamos. Ok, perfecto. Entonces, referente a eso, sobre los mitos, doc. Entonces, ahora entramos, ya dejando un poco la paroscopía, ¿no? Me gustaría preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre una cirugía en el sector público y privado, ¿no? Que realmente, ¿cuál es, o sea, la gente que exige, o no sé, muy privado o público? Bueno, la diferencia entre la cirugía institucional, pública o la privada, bueno, primero lo que tiene que ver es el cómo accedes al médico, ¿no? Al médico especialista. En el caso de cirugía, a nosotros normalmente nos mandan al paciente por la consulta o por urgencias. Ok. Y cuando es por consulta, que es lo habitual, pues la consulta dependerá de cuántos afiliados necesiten la consulta. Okay. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, yo en la institución no llevo mi agenda. La agenda la lleva la trabajadora social. Okay. Y la trabajadora social los va anotando conforme van llegando. Claro, o sea, muchas cosas no dependen realmente del médico. Exacto, no dependen de nosotros. A nosotros nos pasa que nos llegan a decir, no, por mí tragas, por mí comes, pero no. Sin haber Uno desayunado, entiende, ¿no? Sí, la molestia, pero a veces en realidad Claro. la gente necesita saber que nosotros no llevamos la agenda de los pacientes que nos van anotando. Claro, Eso sí. normalmente pertenece a otra área, que es trabajo social en los hospitales, que ellos conforme les van refiriendo, Claro. van anotando. Y la lista o la espera se hace tan larga Por la como saturación. cuantos pacientes haya que necesiten Claro, sí. pasar a cirugía. Después de eso, si requieren un procedimiento, pues nosotros tenemos que pedirle laboratorios, radiografías, Los o de que gabinete, ¿no? necesitan estudios de gabinete, que los vea, por ejemplo, el médico internista para hacer una valoración preoperatoria, si tienen más de 40 años, Sí. si tienen comorbilidades, que los vea el anestesiólogo. Sí. Y todo ese proceso depende de qué tan saturado esté el sistema público. Claro. Igual, repito, nosotros no determinamos el tiempo de que se pueda realizar la cirugía. Sí. Entonces, esa sería una de las diferencias, ¿no? Los Ok. tiempos. En cambio, en un hospital o en un medio particular, pues nosotros tenemos nuestro equipo de trabajo, tenemos pues un anestesiólogo, un internista, Una agenda más flexible. una ¿no? agenda más flexible, con tiempos de espera pues muchísimo Claro, sí. más cortos, ¿no? Y lo segundo es los recursos. Ujú. En una institución nosotros dependemos de los recursos que tenga la institución. Por Claro. ejemplo, yo estoy capacitado para hacer la cirugía laparoscópica, pero si estoy en un hospital público que no tiene los recursos para realizar una cirugía laparoscópica, aunque yo esté entrenado, no la puedo Claro. realizar. Entonces, esa es una limitante. Dependemos del recurso material y humano Sí, totalmente. que tenga el hospital, y en cambio en el medio particular pues uno dispone de esos Claro, recursos. sí. Y claro que la disposición del anestesio, de la persona que agenda, la subsecretaria, pues implica un gasto, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y ahí es la pregunta que yo le haría, o sea, ¿cuánto cuesta una cirugía o de qué depende el precio de una cirugía? Bueno, esa es una pregunta muy buena, porque cuando nosotros damos una cotización, un aproximado, Sí. un costo, a veces el paciente, el familiar piensa, ay, todo eso le va a caer al doctor, ¿no? Sí. Y en realidad no es así. Ok. El costo se divide en un equipo médico. Para que yo pueda operar, tengo que tener un anestesiólogo que Claro. dé la anestesia, que cuide de los signos vitales del paciente mientras opero, Sí. de un ayudante que pues me va a asistir en el Claro. procedimiento, de un instrumentista que es parte fundamental también del tratamiento, porque el instrumentista es el encargado del material, de los insumos que yo estoy utilizando, Claro. de las gasas, de las compresas, y es el responsable. Sí. Porque por ahí habrás escuchado, no, quedó una gasa adentro, quedó una compresa. Sí. Bueno,
muchas veces pasa porque omitimos el conteo de gastos, ¿no? No, tener un equipo completo. Ah, bueno, sí. Es que no, por ahorrar, no llevé a un instrumentista y entonces... Te sale más caro porque lo tienes que volver a citar, Claro, y abrir. tú como cirujano no puedes hacer Claro. 3, 4 cosas a la vez. Sí, Tú te tienes que centrar en operar, entonces no puedes al mismo tiempo estar contando el material. Claro. Y por eso suceden este tipo de accidentes. Y también, ¿no?, por eso se corta el pastel en cachitos y cirugía y Exacto. todo, y no todo va para el Mínimo, exacto. Mínimo es el 30% para el anestesiólogo, otra parte es para el ayudante. Ok. Y para el instrumentista. Y también para el lugar donde opera, me imagino, ¿no? Sí, normalmente, pues ahí hay dos maneras, ¿no? Una, que los famosos paquetes, yo te armo un paquete donde va todo completo, incluido el costo de la clínica. Y la otra es, nosotros, o en mi caso es, yo te cobro lo del hospital. Ok. Perdón, lo de los honorarios médicos, yo te cobro lo del equipo médico y tú ves los gastos hospitalarios. Perfecto. Y sí se da un aproximado. Sí, le podemos decir más o menos, mira, de 5 a 6 pesos. O de 7 a 8 pesos es lo que puedes gastar en el hospital. Pero eso es variable, porque depende de lo que se use para la cirugía. Sí. Y eso es algo que quisiéramos a veces que los pacientes y los familiares entendieran. No por yo ahorrar 100 pesos, voy a limitarme a usar un material que puede hacer la diferencia en la cirugía. Totalmente. Sí. Exacto. Y algo importante que yo siempre he mencionado, que de hecho esta información está en internet, que muchas veces las personas lamentablemente se quejan del sistema público, ¿no? Es válido quizás por la situación y el contexto, pero cuando uno se pone a ver los precios, la cantidad que sale una cirugía, ya no vas con el privado, ¿no? O sea, porque, o sea, de hecho, o sea, los propios fármacos, la mano de obra y todo termina saliendo en general que incluso con lo que les cuentan a las personas del IMSS, no lo termina pagando, ¿no? Y pues siento que tiene obviamente sus desventajas, pero pues saca de auxilio a muchas personas, ¿no? Claro, nosotros desde la parte de vista de los especialistas, yo trato por igual a mis pacientes del hospital público que del hospital privado. No hay diferencia. No, debe que ser el mismo trato profesional, amable, respetuoso, que siempre tenemos que dar. Pero sí entender que en el hospital público pues hay todo un proceso que no lo determinamos nosotros, que lo determina la institución y lo saturada que esté. Y la otra es que en el hospital privado pues nosotros ya tenemos armado todo para atenderte lo más rápido que puedas. En obviamente la inversión que tú le tienes que hacer a tu salud pues es mayor, porque ese es otro concepto, ¿no? ¿En realidad es un gasto o una inversión? Ah, buena pregunta. ¿No? Sí, porque cuando se trata de salud, se trata de nuestra vida. ¿Realmente es un gasto o estás invirtiendo en tu salud? ¿No? Sí. Porque sí nos toca ver, ¿no? Pues para la tele de 75 pulgadas. O el iPhone nuevo, ¿no? El iPhone nuevo, lo que cueste, ¿no? Le dices a Apple, oye, cóbrame menos, ¿no? ¿Por qué sale tan caro? No, pues si te gusta, exacto, ¿no? Como por ejemplo que no quieren pagar una consulta a un médico general. Médico general, 500 pesos, pero sí se van a poner las uñas. Se ponen el cabello, digo, o sea... O el dentista mínimo. Exacto. Entonces, yo creo que lo que uno gasta en salud realmente no es un gasto, es una inversión. Porque ¿qué hacemos si estamos enfermos? No podemos trabajar, no podemos hacer nuestras actividades. O si es alguna cirugía que, por ejemplo, uno pues sea una apendicitis, pero que se te complica esa apendicitis, te puedes acabar con tu vida, ¿no? Sí, incluso o fallecer. Cole o algo así. Exacto, sí. Entonces, pues en realidad es una inversión. Sí, una inversión. Doctor, y bueno, para ir cerrando este episodio, me gustaría preguntarle un tema un poco controversial en el sentido de mala praxis, ¿no? Esa palabra que se escucha mucho, negligencia, ¿no? ¿Nos puede comentar acerca de cómo es esto? ¿Realmente es una mala praxis una complicación o algún efecto adverso, ¿no? ¿O puede explicarnos, no?
Sí, la verdad es una muy buena pregunta, porque sí es cierto, frecuentemente y ahora a través de las redes sociales. Sí, ya queman a todos los médicos. No, pues se exponen distintos casos, ¿no? Que algunos pueden ser polémicos, controversiales. Sí. Pero bueno, a mí me gustaría empezar por decir que todo padecimiento, toda enfermedad tiene sus riesgos, claro, sí. ¿Sale? Y sus posibles complicaciones. Vamos a suponer una apendicectomía. Una apendicectomía es quitar este órgano que ahora sabemos que tiene una función inmunológica, pero que se tapa la luz del apéndice, sí. Y eso da la apendicitis y tiene diferentes fases, desde que se inflama hasta que se puede perforar. Claro, necrosa. Y a esto nosotros le decimos apendicitis. Bueno, la apendicitis en sí tiene sus riesgos y complicaciones. Al tratarse ya del colon, que es donde se forma la materia fecal, claro. No es lo mismo operar a una apendicitis en fases iniciales, sí. Donde no está perforada, solo está inflamada y la vamos a extraer, a operar a un paciente donde ya se perforó el apéndice, donde ya salió materia fecal al abdomen. Entonces aquí los riesgos y las posibles complicaciones aumentan. Esa es una. 2, las condiciones del paciente. Cada paciente es único, sí. Y cada paciente puede tener comorbilidades diferentes. Repito, no es lo mismo, por ejemplo, operarte a ti, paciente joven, claro, sí. ¿Tienes comorbilidades? No. Sin comorbilidades, sin enfermedades, ¿verdad? Sí. Que operar, por ejemplo, a una persona de la tercera edad, claro. Que es diabético, que es hipertenso. Con polifarmacia. Con polifarmacia, que sí. Muchas veces tiene un descontrol, claro. en sus lípidos, colesterol alto, sí. Triglicéridos altos. Exacto. Solo la edad. No es lo mismo cicatrizar a los 20 años que a los 60. Sí. Entonces, de estos dos factores, del paciente y de la enfermedad, son los posibles riesgos y complicaciones. Seguimos en el caso del apéndice. Okay. Bueno, si aparte de que está perforada, eres diabético, tienes tendencia por la diabetes a no tener una adecuada cicatrización, a tener una deficiencia contra la infección, pues, por ejemplo, la posibilidad, claro. De que se te infecte la herida, la posibilidad de que presentes una complicación como un absceso residual de la cirugía, pues es mayor. Y aparte el tiempo de recuperación, ¿no? Eso ni se diga, ¿no? Sí, bueno, ahí entramos con la laparoscopía. Bueno. Si se opera por laparoscopía, pues será una recuperación más rápida. Pero, o sea, todo eso nosotros lo resumimos en un documento legal. Sí. Que eso es muy importante, que se llama consentimiento informado. Ese es un papel que se firma o se debe de firmar antes de la cirugía, claro. Y debe ser expuesto entre el médico y el familiar, y el paciente y el familiar, sí. Donde, así como platicamos ahorita, se le explique en qué consiste la cirugía, cómo se va a realizar, si es por cirugía abierta, por cirugía laparoscópica, ventajas, desventajas, riesgos, complicaciones, y donde el familiar y el paciente tienen todo el derecho a preguntar. Claro. Porque, sí. Doc, discúlpeme, le voy a preguntar. No, usted tiene derecho. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿tienen alguna duda? Pregunta, sí, adelante. Claro, sí. No, algunos médicos dirán, no, me cae mal el paciente preguntando. No debe ser así, al contrario. A mí me caen bien los pacientes que preguntan. Porque se interesan sobre su salud. Que se interesan, porque además tú te das cuenta que te está entendiendo, ¿no? Sí, claro. Y yo siempre trato de ser reiterativo y decirle, entiende o me estoy dando a explicar, claro. De qué es lo que vamos a realizar. Sí. ¿No? Porque eso creo que es la base. Sí. Porque pueden haber complicaciones. Sí. Nosotros no podemos garantizar siempre un resultado al 100%, sí. Por lo que ya platicamos. O hasta personas sanas que se complican. Se pueden complicar. Toda motivo, cirugía puede tener... Sí. Entonces, lo que sí podemos es informarle al paciente. De hecho, como toda la vida, la mayoría de los problemas son por falta de comunicación, ¿no? Exacto. Entonces, si tú le explicas al paciente
desde el inicio y al familiar, ellos te exponen tus dudas, pues ya tanto de la parte médica como de la parte del paciente, pues estamos claros en lo que vamos a realizar. Y va la otra parte, si hay complicaciones, si hay pues cosas que se tienen que resolver, pues lo correcto es seguir el acompañamiento. Por ejemplo, continuando con el caso, lo operé al paciente, se le formó un absceso residual. Decirle, bueno, fulanito, como le expliqué antes de la cirugía, pues ya su apéndice estaba perforada, hizo un absceso. Y el tratamiento para resolverlo, por ejemplo, puede ser con antibióticos. No necesariamente volverlo a operar. Sí. Vamos a hospitalizarte o vamos a enviarte a casa con estos medicamentos. Y lo correcto es, pues, dar el acompañamiento hasta que se resuelva la complicación. Porque eso es lo adecuado. Y bueno, ahí va lo de la mala praxis. A veces hay una confusión, ¿no? Sí. Es que operaron a mi abuelito, lo operaron mal, se complicó y por eso está mal. Bueno, habría que ver. Claro, sí, como me lo mataron, ¿no? O me lo mataron, ¿no? O sea, habría que ver, bueno, en qué condiciones llegó, cómo estaban, qué padecimiento tenía el paciente, qué procedimiento se le hizo. Que como todo en el rubro hay personas que tal vez no ejercen o sí hay negligencia, ¿no? Por alguna mala praxis. Bueno, ¿sí, no? Ahí voy. Porque lo más frecuente tiende a ser eso, que confundimos que las complicaciones que pueden ocurrir en un paciente son mala praxis. Pero mala praxis, una va más el concepto, por ejemplo, en que un médico realice procedimientos para los cuales no está capacitado. Como los estéticos, ¿no? Exacto. Hay un montón, ¿no? Como los cirujanos estéticos, que no están capacitados, entrenados para realizar cirugías plásticas y reconstructivas. Y ahí se mete. Y entonces al hacerlo, eso es una mala práctica médica. Qué bueno que aclara eso. Otra mala práctica, por ejemplo, es los famosos medicamentos milagrosos. Tómate esta pastilla y tú vas a estar bien y no te va a pasar nada y te vas a... O sea, es alentar al consumo de medicamentos. Milagro, por ejemplo, es una mala praxis. No, Pero una pregunta es, ¿cuál es la importancia de ir con un médico que tenga su título, cédula y y se esté actualizando constantemente, ¿no? Sí, la importancia de acudir con un paciente, con un médico que tenga todos sus papeles, es que pues la formación que tuvo, ¿no? Que sea una formación adecuada, tanto en la medicina general como en la de especialidad, que realmente esté titulado, tenga una cédula profesional y de especialidad, pero también las certificaciones. O sea que nosotros como especialistas cada 5 años nos tenemos que someter a una certificación y recertificación que avala que estamos en un proceso de educación médica continua, es decir, estamos aprendiendo constantemente de forma constante qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que ya no se debe de hacer y innovar en nuestros procedimientos, pues para lograr el mejor resultado posible. Yo invitaría también a la población tabasqueña que nos ve a que cuando vaya con un médico consulte título, cédula, ahí está la página de cédulas, pónganla, porque hay mucho charlatán lamentablemente. Sí, hay personas que pues no tienen la formación, ¿no? Y se avientan y les sale bien, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero realmente, si quieren evitarse alguna mala experiencia, traten de ir con personas que estén certificadas, ¿no? Y que tengan su título y cédula, ¿no? Sí, de hecho, de forma correcta, los médicos debemos de tener en la entrada de nuestro consultorio, pues los papeles que nos avalan para lo que estamos haciendo, correcto. Perfecto. Y doctor, ¿algo más que le gustaría decirle a las personas que nos ven para ir cerrando esto? No, pues mi consejo sería que acudan con cirujanos generales, laparoscopistas certificados para que tengan una cirugía exitosa. Si gustan con un servidor, estamos en Hospital Ángeles, en el consultorio 140B de la Torre de Especialidades. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales, doctor? En redes sociales me pueden encontrar como cirujano José Antonio Robles o doctor José Antonio Robles. Estamos en Facebook, en Instagram, en
TikTok también ya estamos. Perfecto. Sí, no, está perfecto, doctor. Y pues bueno, pues gracias a las personas que nos vieron en este episodio, los que se quedaron hasta el final. Doctor, le agradezco mucho su tiempo de darnos esta cátedra de cirugía laparoscópica, ¿no? Porque al final de cuentas, yo siempre digo, se menciona manga gástrica, cirugía, etcétera, pero nunca se va a fondo qué realmente es, ¿no? Y pues qué bueno que nos comentas sobre estas nuevas actualizaciones médicas, ¿no? Y amigos, gracias por vernos. Vayan a seguir al doctor y nos vemos hasta el próximo episodio. Chao. Hasta luego. Gracias.